a empezar. Mi nombre es Sergio Dávar y soy el editor de Editorial Dávar y tengo el enorme placer de conversar con Manuel Llorens, uno de los autores y coordinador, junto con Verónica Zubillaga, de este libro Dicen que están matando gente en Venezuela. Un esfuerzo importantísimo que hizo el grupo Reacin, de quien ya nos va a hablar, del grupo del que nos va a hablar ahora Manuel también, y nos va a contar un poco cómo eh, está organizado y cómo han trabajado. Pero lo que quería decir previamente es que para mí es un honor haber podido publicar este libro en Editorial Dávar. Creo que es un libro muy importante que tiene detrás una investigación sólida, una investigación de muchas personas que han trabajado en el campo de la violencia ciudadana, la violencia en ámbitos que son fundamentales, porque hay gente que padece todo un tema de abusos y de agresiones muy terribles, y el libro es estremecedor cuando uno lo lee, es un libro muy impresionante. Quiero transmitir eso como eh, importante de tener en cuenta. Es un libro que vale la pena revisarlo, porque es una mirada sobre el país que creo que es muy necesaria. Manuel, bueno, bienvenido a la Feria del Libro de la Universidad Católica, que por primera vez se hace eh, virtual, se hace a distancia. Todos los que somos una cierta generación, creo que andamos un poco asustados con este tema de hacer ferias a distancia, pero curiosamente tienen unas ventajas que no tenían las otras, y eso, porque ayer haber oído a Jordi Carrión, creo que no hubiera sido sencillo en una feria presencial normal, y eso creo que ya es un valor agregado muy interesante para este tipo de encuentros. Entonces, te doy la bienvenida, Manuel. Agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que todos estamos muy ocupados y sé que cada quien tiene que reservar espacios para este tipo de cosas, pero me parece muy bueno. Y de entrada, yo me gustaría preguntarte un poco, que me contaras un poco el proyecto, cómo nace y cómo empieza a gestarse esto que luego va a desembocar en este libro tan interesante. Bueno, también agradecer primero, Sergio, a ti por haber asumido el proyecto y haber ayudado a que el libro saliera. Contento de poder compartirlo aquí por primera vez en la Católica, que es mi casa de estudios y mi lugar de trabajo como investigador por muchos años. Contento también de ver que aquí entre los que nos acompañan estamos varios de los coautores del libro. Eso nos va a dar oportunidad también de escucharlos a ellos. Seguramente son las diferentes partes del libro, que está compuesto por 10 capítulos de investigación y varios de los coautores tienen como diferentes líneas de investigación, ¿no? Entonces, súper contento de poder compartir esto acá, ¿no? Te cuento un poquito del proyecto. Efectivamente, es un proyecto llevado a cabo por Reacin, que es una ONG a la que pertenezco y que está compuesto sobre todo por investigadores en temas de violencia y de convivencia ciudadana, que buscamos no solo poder hacer un registro y una comprensión de la situación de violencia en el país, sino además tratar de enlazar esos conocimientos con acción, poder tratar de traducir algo de lo que nosotros vamos registrando a poder impactar la opinión pública para que se conozca más de la situación y se comprenda mejor, poder hacer enlace con activistas, poder hacer enlace con personas que pueden tomar decisiones para influir y mejorar la situación dramática de violencia que Venezuela viene viviendo desde hace ya tiempo. Entonces, en el marco de ese equipo de trabajo, aproximadamente el 2015, arrancamos una serie de investigaciones que cubren diferentes aspectos de
tema de la violencia y la seguridad ciudadana en el país. Somos investigadores de diferentes áreas, que creo que eso es una de las cosas interesantes del proyecto. Nosotros somos un grupo que tiene sociólogos, tiene abogados, criminólogos, tiene psicólogos, eso nos ha permitido construir como una mirada heterogénea y desde diferentes perspectivas de la situación de violencia en el país. La situación de violencia, además de que ya tiene mucho tiempo creciendo y siendo compleja, además cada vez ha ido adquiriendo matices distintos. Entonces, lo que encontramos en los últimos 5 o 6 años es distinto a lo que veníamos registrando sobre la violencia en el país, con algunas dimensiones preocupantes. Y además, por ejemplo, ya podemos registrar algunos de los impactos que ha tenido que la violencia elevada se sostenga durante tanto tiempo en el país, en diferentes comunidades. Entonces, bueno, eso es un panorama general de quiénes somos y un poco desde dónde estamos tratando de pensar el país y lo que tratamos de reportar en ese libro. Excelente, Manuel, muchas gracias. Simplemente para no dejar palabras tuyas que queden, eh, em, digamos, sin darle una continuidad, se me ocurre que me gustaría ver en esa última idea que tuviste, que me la pudieras ampliar un poquito de cuál es esa diferencia que se ve en los últimos 5 años y que además se han mantenido, digamos, como tiempo, a diferencia de lo que era antes el país en relación con el tema de la violencia. Perfecto. Este, fíjate, una de las cosas que ponemos en la introducción, que quizás nos ayuda a entender el marco de cómo ha ido evolucionando esto, es que hay un libro que sacó la UCAP hace casi 30 años, que se llama La violencia en Venezuela, y ese libro dice que cuando empezaron a escribirlo, era una serie de proyectos de investigación en su momento, era un proyecto donde salían registros de violencia de varios países suramericanos. Y en ese libro se contaba que Venezuela era la excepción pacífica de un continente violento. Y en la medida que fueron pasando los años del proyecto para cuando se publique el libro, que creo que era 1992, ya Venezuela había dado un salto importante en sus cifras de violencia y ya no se consideraba la excepción pacífica de un continente violento, sino empezaba a ser también un país con problemas de violencia importantes. Desde los 90 entonces empezamos a tener un incremento importante de cifras de violencia que se fueron registrando y comprendiendo en diferentes estudios y trabajos que han sido publicados a lo largo de las diferentes décadas, pero en esta última década, además de sostenerse unas cifras de violencia preocupantes, porque efectivamente sí nos coloca entre los países más violentos del mundo, además entonces empezamos a tener algunas expresiones que nosotros tratamos de analizar. En particular, una de las que destaca en el libro y que realmente es muy problemática es la participación de los cuerpos de seguridad de Estado en esas cifras de muertes por armas de fuego en el país. Entonces, tenemos ya de manera sostenida durante unos cuantos años, por lo menos desde el 2016, cifras de alrededor de 4.000 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, en algunos casos reportados por figuras del mismo Estado, que hace que estemos hablando de unas cifras muy elevadas que además tienen esa particularidad. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema central en este momento en el país. Que sale analizado y ahorita podemos entrar en profundidad si quieres en alguno de los capítulos, pero además, por ejemplo, otra de las cosas que queremos tratar de pensar es en estas comunidades donde ya tienen muchos años viviendo violencia a niveles importantes, qué efectos tiene eso en la manera de funcionar de estas
comunidades, qué efectos, por ejemplo, tiene en la manera de crecer de los niños y las niñas que están creciendo en comunidades que tienen que tener miedo al salir a la calle, en que sienten que no tienen recurso a la autoridad y que tienen la posibilidad de acudir a una autoridad oficial que les proteja. Entonces, los impactos que tiene eso en nuestra manera de convivir es otro, por ejemplo, de los elementos particulares, porque bueno, ya tenemos una cronificación de esta situación de violencia en el país. Así es. Sí, a mí me impresiona mucho, lo hemos conversado, Manuel, que por un lado, bueno, los informes que hay de violaciones de derechos humanos y de situaciones muy agresivas en relación con comunidades es muy alta y ha salido ya en diferentes informes, incluido el que ha tenido una repercusión muy alta últimamente, que es el informe de la ONU, ¿no? Pero además, si vemos que este libro de alguna manera eh, tiene una investigación muy profunda, muy seria sobre un tema que llama la atención a autoridades internacionales sobre lo que está pasando en Venezuela, pero además de eso, tenemos otro dato que no deja de ser curioso y que es que la Fiscalía, en la voz de su máxima autoridad, el fiscal Tarek William Saab, dio unas declaraciones en estos días un tanto particulares, por no poner otro adjetivo, en relación con los organismos de seguridad que están cometiendo abusos muy fuertes. Entonces, digamos, hay también, digamos, hay una gente que lo padece, hay unas víctimas, pero también hay todo un contexto en donde está esto llamando la atención a nivel global y hay una mirada desde las autoridades oficiales vamos a decir que casi de desconcierto, por no poner más adjetivos a esto, que nos llaman la atención sobre este problema, ¿no? Y me gustaría que si lo pudiéramos comentar, porque, bueno, de alguna manera, esto, como bien dice, para que si quieres después comentemos un poquito el tema de las comunidades y cómo han tenido que sobrevivir a esta situación. Sí, sí, sin duda el tema de los abusos cometidos por la fuerza de seguridad es dramático. Nosotros, parte de lo que hacemos en el libro, sobre todo en los capítulos que escribe Francisco Sánchez, que está aquí entre la audiencia, que es un psicólogo y politólogo que ha venido haciendo acompañamiento de madres cuyos hijos han sido asesinados por fuerza de seguridad. Los reportes son muy duros, son muy dolorosos. Realmente es muy espeluznante escuchar los testimonios y muy duro saber el impacto que ha tenido en todas estas familias, más allá del asesinato, por supuesto, de estos, en la mayoría jóvenes y además en la mayoría jóvenes de clases populares. Entonces, bueno, primero es estremecedor el nivel de atropello que se ha cometido y sí ha sido tan grande que además está empezando a tener más visibilidad a nivel internacional. Sin duda, eso ha impactado, ha tenido un impacto, es decir, el último informe que creo que es ahorita de septiembre, que es este informe de la misión independiente de determinación de hechos, que tiene unos registros muy contundentes que van en la misma línea de lo que estamos nosotros reportando en el libro, sí parece que han tenido un impacto en el gobierno y salen algunas de estas declaraciones, por ejemplo, el fiscal general, que llaman la atención, donde escribe que qué es lo que está pasando con el FAEG. Es una pregunta curiosa que nos llama la atención porque, bueno, tiene como varias lecturas, ¿no? Si lo leemos muy literalmente, es como de asombro, de desconocimiento, qué es lo que está pasando con el FAES, como si lo estuviese interrogando. Ahora nosotros
prácticamente sabemos que el fiscal sabe lo que está pasando con el FAES porque recientemente estuvo como invitado en la Corte Penal Internacional precisamente para discutir algunos de estos temas, es decir, que seguramente sabe algunas de las denuncias que hay a nivel internacional, pero no sabe muy bien cómo posicionarse. Pero hay por lo menos un registro público de que hay acuso de recibo de alguna de estas denuncias y presiones que están sucediendo a nivel internacional, ¿no? Aquí veo que ya la gente empezó a Sí. comentar un poco en ese Keimer sentido, ¿no? Ávila, que es uno de los autores del libro, precisa que la frase o la expresión que usó el fiscal es que no entiende. Mm, mm, ujú. Creo Es- que frente a las palabras tuyas es más grave todavía porque eh, no entender es también una expresión que no cabe dentro de alguien que está aparentemente muy atento a esto. También aquí Nelson Rivera, director del papel literario del Nacional, se plantea que estos asesinatos por parte de la FAES y de otros cuerpos policiales son un asunto que ocupa a organismos para OEA, como OEA y ONU, también a ONG y defensoras de los derechos humanos, pero visto desde fuera del país, el conjunto de la sociedad no parece tenerlo en el primer plano de la agenda pública. A muchos ciudadanos no parece importarle esto. ¿Cuál es la percepción que tienes tú o el grupo, Manuel, en relación con este tema? Que es un tema muy importante porque tendría que ver con bueno, la solidaridad que pueda haber con respecto. A mí hay algo que me impresionó mucho, Manuel, que es, bueno, es quizás una entre muchas. Cuando esta gente que matan a una familiar de una señora le dicen que no se comen las caraotas porque no están buenas, ¿no? Es decir, esa suerte como de mirada despiadada, terrible, brutal, con respecto al dolor del otro, que de alguna manera también lo está refiriendo Nelson Rivera cuando plantea que hay mucha gente pareciera no importarle, ¿no? Sí, a ver, déjame tratar de ordenar porque es súper importante lo que me estás preguntando. Lo primero que quisiera comentar es que aquí tenemos, por lo menos está Verónica Subillaga, que es la coeditora del libro, está José Luis Fernández, que es sociólogo y coautor del libro, está Keimer Ávila, que es criminólogo, está John Souto, me parece que es psicólogo, está por ahí también Francisco Sánchez, es decir, que es como tenemos tiempo, hay algunos de estos temas que además varios de ellos manejan mejor que yo y si quieren intervenir creo que sería perfecto también que aclaren algunas de las cosas que yo puedo decir. Pero, Excelente, excelente. a ver, sí, uno de los temas cruciales es cómo en algún momento se planteó una reforma policial amplia, estamos hablando del 2007, que prometía tratar de empezar a tener un marco de derechos humanos para el ejercicio de la seguridad en el país. Y uno de los temas que está muy desarrollado en los capítulos de Keimer Ávila es como esas reformas se fueron desmontando a través de lo que él llama una contrarreforma y realmente en lo que ha terminado es en la militarización de las lógicas de seguridad en el país. Y esa militarización va de la mano de políticas de mano dura, que es lo que estamos viendo, que además han demostrado no ser efectivas en la reducción de la delincuencia, que es lo que prometerían poder lograr. Lo que han generado es pues una suerte, una serie de atropellos tremendos, pero además no han generado una reducción real de la situación criminal en el país. Este, pero además, sí termina a veces naturalizando la violencia como la respuesta lógica al conflicto o a la desviación y se posiciona muchas veces en la sociedad la mano dura como la única respuesta posible y que además genera en muchos casos cierta aceptación. Entonces, paradójicamente tenemos un país muy violento, que la respuesta que estamos dando desde la institución es la violencia, pero además
en encuestas encontramos que una parte importante de la población a veces apoya esta lógica de la mano dura como única respuesta. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Vamos teniendo un país donde se va naturalizando la violencia y donde se va dando fenómenos de deshumanización, que es un poco lo que tú mencionabas con este registro que hace Francisco de uno de los atropellos a una de estas familias, donde no solo asesinan al hijo de esta mujer, sino que además escucha una expresión tremenda después del asesinato de su hijo, que le dice el policía, o así reporta esta mujer, que ni siquiera le van a comer la comida de la nevera porque están frías las caraotas. O sea, es una expresión que, aunque es un detalle, lo que me parece relevante es que es esa expresión de deshumanización. Es decir, no solo que generamos un dolor tremendo, sino que tengo una expresión que hace que tu dolor no me importe. Tu dolor no tiene ningún tipo de resonancia en mí. Y eso es parte también de lo que nos preocupa, porque además de tener una situación institucional grave, también tenemos que en la cultura entonces se va permeando con unas lógicas que van naturalizando la violencia, van deshumanizando mi capacidad de registrar el dolor del otro, y entonces eso hace difícil pensar en lógicas de soluciones ciudadanas, civiles y democráticas al conflicto que estamos padeciendo. Muy Y bien. bueno, aquí José Luis acota eso, que también es una expresión de que el poder se siente sin ningún tipo de auditoría, que el poder siente que yo puedo atropellar y hacer lo que me da la gana cuando yo entro en una casa de uno de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto y es terrible. Em, yo, perdón, lo que quería decir, Manuel, es que la situación es tan grave que, digamos, la deshumanización le pone un elemento doble, terrible, pero también pareciera que hay tantos problemas en el país que muchas veces no hay manera de atender tantas cosas y se escapan. Ahora, lo que sí me parece de valor enorme es poder dejar un registro, poder dejar una memoria de esta situación, que creo que es una de las cosas, de los grandes aciertos, creo yo, que tiene esta investigación, que se hizo, que se logró, que hubo toda una gente, unos profesionales muy, muy serios que trabajaron en esto, pero que además se pudo dejar memoria, porque yo creo que ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos y que en los que tenemos que trabajar, es porque hay que dejar memoria de todo lo que está ocurriendo, porque si no, pareciera que muchas de estas cosas pudieran pasar y no quedar bien registradas y que puedan servir para que no se repitan más adelante. Eh, No sé si eso fue también Sin un duda, poco la idea de ustedes sí, también cuando hicieron esto. sí, sí, hay varias capas ahí. Una sin duda es poder dejar el registro en ese sentido de la denuncia, que estos atropellos no pasen por debajo de la mesa, es una primera tarea política importante, y es una primera tarea además por las víctimas, de también sentir que no hay un doble atropello. El primero, el atropello ya suficientemente duro de haber tenido que sufrir el asesinato de un familiar, y el segundo atropello, que es entonces eso pase desapercibido, es la deshumanización. Es decir, nadie registra la dimensión del dolor de lo que he tenido que vivir. Eso es muy duro y por eso es importante que hagamos denuncia, además de que es una manera de impactar de alguna forma como ciudadano en los que toman decisiones, y verse confrontados con eso. Pero además hay otra capa, que es la capa de también de generar comprensión.
Es decir, también necesitamos entender cuáles son las fuerzas que sostienen alguna de estas dinámicas de violencia y creemos que algunos de estos trabajos, por ejemplo, está el de José Luis, que hace toda una conceptualización para poder precisar la contabilización de la violencia en el país, que entonces da algunas luces, porque, por ejemplo, el trabajo que él tiene, donde él mapea la evolución de las cifras de muertes por arma de fuego en las diferentes regiones del país muestra que la evolución ha sido distinta en distintas regiones y que probablemente responde a lógicas que también tienen variables locales, factores locales. Entonces, ¿qué ha pasado en el arco minero? ¿Qué ha pasado en los valles del Tuy? ¿Qué ha pasado en la península de Paria? Es muy interesante porque son evoluciones especialmente dramáticas de la violencia, de manera que no es homogéneo lo que viene sucediendo en el país, aunque tenemos un crecimiento que como país en total es de aumento de la violencia, hay particularidades locales que si no comprendemos después entonces la intervención es muy difícil y pensar en poder generar acciones que reduzcan la violencia no va a ser factible si no tenemos una comprensión más detallada del problema. Muy bien, muy bien. A mí me impresiona porque, digamos, me imagino, Manuel, digamos, si uno pensara en el continente y el problema de la violencia en el continente, que tiene características en algunos países muy fuertes también, lo que está relacionado con el narcotráfico en México, por ejemplo, o lo que es Brasil y el problema de las favelas, o incluso lo que fue como la gran herencia que dejó la dictadura militar en fuerzas de seguridad urbanas, que después de la dictadura recibieron a miembros de militares que quedaron fuera del cuerpo en campos de seguridad privado y que terminaban por reproducir lógicas que ya venían de la violencia, de la dictadura. Quiero decir esto, que hay como un mapa de la violencia en América Latina, pero yo me imagino que también, como en cada uno podríamos encontrar especificidades. Aquí pienso que también las hay, y no sé si ustedes eso lo han evaluado, mirado, o lo tienen como de alguna manera registrado, en tanto que, bueno, cada país genera su propia dinámica y sus propias lógicas. Y no sé si esto es algo que ustedes lo han visto, pues lo han trabajado. Sí, sin duda, o sea, parte de lo muy relevante que es poder pensar en el tema de la violencia en Venezuela, es también entender cuáles son algunas de las similitudes y también algunas de las diferencias con los países del continente, ¿no? Ahí hay varias cosas en lo que dice. Lo primero es que sí, que estamos en un continente especialmente violento, sigue siendo un continente que, si no me equivoco, uno de cada 5 asesinatos en el mundo son cometidos en el continente. Es decir, somos de los continentes, o el continente más violento en el mundo, con diferencias significativas y con variables que explican la violencia en nuestros países que tienen sus diferencias importantes, y después además con evoluciones distintas, es decir, algunos países que hace unos años eran los más violentos, lograron por lo menos detener el crecimiento de sus cifras de violencia, aunque pueden tener todavía cifras altas. Países que han estado en guerra, países que más bien tienen un tema de narcotráfico y delincuencial que marca el panorama de violencia, pero sí dentro de eso nosotros tenemos una circunstancia muy particular, que es que efectivamente pasamos de ser de los países más pacíficos de Sudamérica, como mencioné, a ser el país más violento junto a El Salvador. Y entonces con todo el tema de la presencia en este momento de las
fuerzas de seguridad como ejecutores de una buena parte de la violencia, me atrevería a decir como el caso más grave en este momento dentro de Latinoamérica, ¿no? Pero sí, además el tema de cómo ha evolucionado cada uno de estos países con el tema de violencia es muy relevante. Tenemos, por ejemplo, el caso de El Salvador. A mí me llama la atención en el sentido de que pasaron de una guerra civil que finalmente se logró pacificar, pero las cifras de violencia no bajaron. En algunos casos, en algunos años inclusive han sido mayores que durante la guerra civil. Entonces eso nos hace pensar en los legados que la violencia va dejando en la manera de funcionar de la sociedad, que es una de las cosas que nos preocupa en Venezuela a futuro, independientemente del curso que pueda tener todos los acontecimientos políticos. ¿Cómo hacemos para contribuir a que el país pueda tener unos niveles menos graves de horror, ¿no? Claro, claro. Sí, sin duda. Aquí hay otra pregunta que quizás es interesante poner en la mesa para que la veamos, Manuel, y es un poco sobre el tema de cómo actúan los cuerpos policiales, que es muy notable la, digamos, de alguna forma como la impunidad que están mostrando cuando actúan. Y la pregunta que hace Nelson Rivera aquí es, ¿de dónde viene este alineamiento? ¿Los entrenan para actuar de modo tan atroz? ¿Las Fuerzas Armadas influyen o participan en esta propagación de la violencia por parte de los cuerpos policiales? Sí, no sé, es muy interesante pensarlo, ¿no? Claro, la pregunta es absolutamente relevante y ahí de nuevo, si alguno de mis compañeros quiere entrar en la conversación, porque sé que hay algunos que manejan muy bien el tema y que además estuvieron, parte de los autores del libro se conocieron en la CONAREPOL, es decir, fueron parte de esa comisión que intentó hacer una... eh, eh, Aquí creo que están preguntando si estamos hablando en español. Creo que sí, no sé de dónde Claro, nos están preguntando sí. acá. Le decía que algunos de los coautores se conocieron entre sí en la CONAREPOL, es decir, que participaron como académicos, que estaban haciendo un diagnóstico de la situación policial en el país en ese momento y haciendo recomendaciones puntuales para tratar de hacer una reforma. Entonces, eso es parte de lo que está registrado en el libro, que a mí me parece clave para entender la situación del país actual, porque esa iniciativa que prometía darle un marco ciudadano y un marco dentro de derechos humanos y que parecía prometedor, de donde salió inicialmente la Universidad de la Seguridad, donde se redactó una nueva ley de ejercicio policial. Eso no prosperó y eso se fue entonces interviniendo, saboteando y pasando a una policía militarizada. Entonces, lo que tenemos, que un poco lo que está preguntando Nelson, es que dentro de un marco inclusive legal que ofrece otra luz de lo que debería ser el ejercicio de la seguridad, entonces tenemos que finalmente la lógica militar terminó llevándose por delante cualquier intento de reforma. Muchas de estas personas terminaron renunciando a esa comisión porque vieron que sistemáticamente era saboteada y con la entrada de Maduro finalmente se terminó de consolidar la militarización de todo el proceso de seguridad, tanto en cuanto a los personajes que dirigen muchos de estas unidades, como la manera en que las declaraciones muestran una vocación de imposición de fuerza y no de un marco de derechos humanos. Un poco el trabajo de Verónica, el capítulo de Verónica Subillaga y Rebecca Hanson hace una crónica que ella llama uy, se me fue la palabra, Verónica, de la judicialización, ¿no? Es como de la masificación penitenciaria, que hubo un crecimiento muy grande de presos en la década pasada, a después la matanza sistemática, es decir, ya ni siquiera es que estamos encarcelando a una gran cantidad de jóvenes, sino que ya directamente estamos ejecutando a una gran cantidad de jóvenes con además un registro de declaraciones de figuras gubernamentales que cada vez más abogan a favor de la mano dura.
Entonces, en ese sentido, sí, sí hay una influencia importante en la lógica militar que ha facilitado que se cometan estos atropellos. No sé si hay alguien del equipo del libro que quisiera aportar algo también a este punto, como tú bien decías antes. A ver, sí. En todo caso está abierto. Yo no sé bien cómo es el tema de las intervenciones aquí, pero está abierto, digo, para que lo tengamos presente, ¿no? Si hubiera algún deseo Ajá, de hablar. aquí me apunta José Luis cuál es la frase que utiliza Verónica, discúlpeme, que es punitivismo penitenciario, del punitivismo penitenciario a la matanza sistemática, que hace esta crónica del registro del aumento de los arrestos allá cometer esta cantidad de asesinatos extrajudiciales. Bueno, ya dejo abierto para los otros integrantes de verdad si lo desean. Aquí César Batis, el periodista César Batis del Pitazo está comentando que Tarek William Saab parece sorprendido. Bueno, un poco se pregunta, ¿será que van a sacrificar a Fáez como para poder tratar de limpiar este prontuario frente a La Haya? ¿Puede esperarse un real cambio? ¿Qué piensas, Manuel? Sí, bueno, lo comentábamos que la frase de Tarek William es significativa y nos pone a pensar cuál es el impacto que está sintiendo el gobierno ante estos informes internacionales muy contundentes y que están intentando hacer algún tipo de reducción de costos y viendo cómo se posicionan tanto en la opinión pública como ante las posibles consecuencias de estas posibles sentencias que pudiesen venir en el camino, ¿no? Creo que es interesante, le he escuchado a los compañeros que trabajan en el tema, que si bien el FAES ha sido un actor principal dentro de estas acciones de atropello, no es la única fuerza que está cometiendo estos atropellos y que más bien lo que parecería estar sucediendo es que una vez que se da carta blanca para el cometer estos abusos, entonces diferentes cuerpos policiales también los cometen, como que se va dando una sensación de que hay impunidad para cometerlos, ¿no? En ese sentido, no sé si puede ocurrir tanto como que se sacrifique a uno de estos cuerpos policiales para tratar de minimizar los efectos de las denuncias internacionales, pero no parecería que inclusive el sacrificar uno de los cuerpos policiales va a ser la solución. Es decir, aquí hay una política que se ha, además, en algunos momentos expresado de manera explícita con una permisividad al atropello que se tiene que atender de manera sistémica y no es puntual de un cuerpo policial. ¿Sí? Creo que aquí José Luis tiene la mano José levantada. A Luis ver. levantó la mano, sí, quiere decir algo y está abierto para que lo haga. Una cosa que pudiéramos señalar en relación a este tema que están tocando, siendo bien cierto que la experta en el tema de la militarización es Verónica Subillaga, pero yo me atrevería a hacer una observación, es decir, las fuerzas policiales históricamente en Venezuela surgen asociadas al elemento militar. De hecho, la primera policía que podemos denominar como policía la crea López Contreras a partir de la Guardia Nacional. Ante eso lo que teníamos éramos los célebres Chácharo de Gómez. Entonces, la policía siempre ha sido muy asociada a lo militar en Venezuela y por eso mismo uno de los reclamos más intensos de la sociedad venezolana, sobre todo de los sectores de izquierda y los sectores progresistas, era la desmilitarización de la policía. O sea, la sociedad venezolana aspiraba a tener una policía que fuera policía, que no estuviera dirigida por los militares, a tener una policía cuyos mandos fueran sensibles, una policía que fuese respetuosa de los derechos humanos. En buena parte esas aspiraciones se recogen en la CONAREPOL, en buena medida eso
Eso se recoge en la creación de la Universidad de la Seguridad durante el gobierno del presidente Chávez. Sin embargo, como bien dice Manuel, pareciera que a la muerte de Chávez hay una involución de toda esa política y volvemos a una política mucho más militarizada y no solamente militarizada en la práctica. De hecho, hasta en las calles lo vemos. Volvemos a los uniformes de camuflaje, como si se tratase de una guerra contra los ciudadanos, cuando la policía había hecho el esfuerzo de abandonar esos uniformes militares para la actividad de seguridad ciudadana, sino que incluso a nivel de discurso político hay un elemento que a mí me preocupa bastante, es que en el discurso político se ha pasado de la unión cívico-militar que se proclamaba durante Chávez a la unión cívico-militar policial que proclama el actual gobierno. Es decir, la frase unión cívico-militar policial ha sido una frase presente en muchas de las alocuciones del presidente Maduro. Entonces, hay ciertamente creo yo, una política, en tanto política de fortalecimiento de los cuerpos policiales y darle relieve dentro de la sociedad venezolana. Uno puede pensar, y me disculpan un poquito la digresión, de cómo antiguamente cosas como la antigua DICIP, la DICIP, si uno recuerda, estaba escondida por allá por donde estaba el autocine, los chaguaramos, era una cosa que no estaba visible ante la sociedad venezolana. ¿Sí? La sociedad democrática mantenía los cuerpos de seguridad e inteligencia más o menos escondidos de la vista pública. Hoy día tenemos los cuerpos de seguridad en un majestuoso edificio en toda la Plaza Venezuela, como puede ser el edificio de la SEBIN. Entonces, ese tipo de cosas simbólicas nos dice mucho el papel preponderante que están tomando los cuerpos policiales y la acción policial dentro de la sociedad venezolana. José Luis, muy oportuno tu comentario, muy bueno. Y yo le agregaría lo siguiente. A mí hay algo que puede sonar como muy tonto, pero justamente los pequeños detalles a veces son los que hacen las grandes tragedias. El tema de la máscara del FAES, ahí hay un tema simbólico también que a mí me llama mucho la atención. Es una máscara terrorífica, es una máscara que pareciera buscar producir absoluto miedo, pánico frente a la acción de quien está allí y que remite también a cosas que tienen que ver con el terror de los cómics y una cantidad de cosas, ¿no? Digo esto en el tema de lo simbólico que particularmente creo que está también en juego en todo esto, pues, ¿no? Ahí Keimer levantó Acá la mano. Keimar también levantó la mano y si te Creo que parece, nos puede Manuel. responder en esta línea y también lo que venimos conversando, Keimer. Hola, buenos días. No tenía pensado participar ya que me encuentro de lo más representado en las palabras de Manuel, pero sí quiero complementar algunas cosas que se han asomado. En efecto, históricamente, durante los últimos 50 años, el país se ha caracterizado por una violencia institucional brutal. Cuando analizamos las cifras oficiales desde los años 70 para acá, podemos observar que hay una tendencia al incremento, no solamente de las violaciones de derechos humanos en general, sino también de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, cuando se hace este análisis, se puede observar un incremento brutal, no solamente a partir del año 98, sino después de 2010, es muy grande. Entonces, en ocasiones se utiliza la comparación con los gobiernos pasados o con lo que sucede con los países vecinos como una táctica para relativizar. Pero cuando hacemos la comparación de las cifras, de verdad que Venezuela y los actuales gobiernos están muy por encima de lo que sucedía antes y de lo que sucede también en países vecinos. También se utiliza mucho el contraste Chávez-Maduro y en efecto hay diferencias. El discurso del presidente Chávez hacía énfasis más en la cuestión social, ¿no?
discurso mertoniano clásico en el que, bueno, la exclusión, la pobreza era la causa de la violencia y de la delincuencia, entonces había que atacar esas causas. Y cuando se logra posicionar, y en eso la oposición jugó un papel muy importante, el tema de la seguridad ciudadana en el marco de las elecciones presidenciales del año 2006, el gobierno de manera muy inteligente y además democrática convoca a la CONARREPOL e incluye a diversidad de sectores. Ahí se hizo una inversión importantísima, es parte de lo que ya comentó Manuel, el saldo en términos de la forma del diseño de la política pública, el saldo normativo es maravilloso. En términos ideal, es una maravilla, pero lamentablemente nada de eso se implementó. Se terminó utilizando como una gran propaganda sumamente costosa para encubrir lo que realmente estaba sucediendo, que es lo que hemos llamado la contrarreforma. O sea, se utilizaba el nuevo modelo, la reforma policial, los instrumentos normativos en el discurso para mostrarlo, y eso encubría lo que en realidad estaba pasando con la violencia institucional. Esto siempre estuvo latente, desde el proceso de reforma tuvo dentro de sí siempre latente el tema de la militarización, el autoritarismo, se utilizó para ampliar el pie de fuerza policial, para aumentar la cantidad de actores armados a manos del Estado. Entonces, con Maduro cambia radicalmente el discurso, es un discurso mucho más bélico, más militarista, más punitivo, pero si bien hay rupturas en los discursos y también se puede ver un incremento en las muertes de manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, también hay continuidades. O sea, el gobierno de Chávez dejó bien sentadas las bases para lo que también está ocurriendo acá. O sea, hay rupturas, hay diferencias, pero también hay continuidades entre los actores y esto es importante no perderlo de vista. Complementando también lo que dijo Manuel, si bien el FAES tiene una actuación, si se puede decir, espectacular porque se muestra, y además en los últimos 2 años ha venido disputándose los primeros puestos con el 6CPC, que históricamente durante los últimos 40 años es quien más, el que tiene los mayores saldos de mortandad. No hay que perder de vista que todos los cuerpos policiales en el país participan en esta masacre sistemática. Los policías municipales, las policías estadales, la Guardia Nacional. Entonces, en ocasiones, concentrarse solamente en una sola política o un solo actor, pudiéramos con ello estar inadvertidamente encubriendo las magnitudes reales de lo que está ocurriendo. Pasó con la OLP. Todos, incluso cuando hablaba con periodistas, todos les interesaba solamente los muertos a manos de la OLP, y la OLP con esas siglas que también son porosas, son difusas, no abarcaba más del 10 o el 15% de los muertos totales a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Cuando hablamos solo del FAES, no vamos a superar más del 30% de los casos, ¿no? Entonces es importante no concentrarse solo en un cuerpo policial, porque con ello inadvertidamente pudiéramos estar encubriendo las dimensiones reales de lo que sucede. En uno de los capítulos que yo aporto al libro, que tiene que ver con el uso de la fuerza letal, y pueden observar la diversidad de actores institucionales que participan allí, y la hipótesis que tratamos de presentar en ese artículo, que ya no es el de la reforma, sino sobre el uso de la fuerza letal, es que la mayoría de las muertes a manos de la Fuerza de Seguridad del Estado no son un ejercicio de lucha contra la delincuencia ni un enfrentamiento con grupos delictivos equivalentes, sino un uso desproporcionado, arbitrario, excesivo de la fuerza letal. Y para demostrar esto, contrastamos situacionalmente los casos en los que los policías resultan víctimas de homicidio y los casos en los que los civiles son muertos por intervención de la fuerza pública. Y se pueden observar unas grandes asimetrías, no hay coincidencias en lugares, no hay coincidencias temporales y no hay coincidencias tampoco de actores. Esto arroja serios indicios para considerar que la mayoría de estas muertes son efectivamente ejecuciones sumarias, donde los funcionarios han podido detener a las personas, pero terminan siendo ejecutadas. Eran algunas cosas que quería complementar en esta conversación, pero reitero que me siento más que representado en la presentación que está haciendo Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Keimer. No, me parece que todos los aportes son muy buenos y los agradecemos muchísimo.
Voy a poner un poquito la situación en donde estamos. Nos quedan 10 minutos aparentemente de tiempo, porque ya después hay otras presentaciones. Yo no sé muy bien cómo funciona, como digo, esto en los tiempos, pero en principio creo que nos quedarían 10 minutos. Y tengo aquí dos comentarios que creo que son interesantes. Uno de Lisette González, donde nos pregunta que si, digamos, lo que se podría estar ocurriendo es que esta militarización de la seguridad y la violencia tendría algún tipo de relación con la intensificación del conflicto político. Y lo otro es cómo hacer para cambiar las cosas que estamos mencionando. O sea, formación, por ejemplo, podría ser la clave, más allá de la desmilitarización, el desarme y tal. Bueno, dejo estos dos comentarios. Manuel, no sé si quisieras responder Sí, otra persona. bueno, yo voy a hacer un comentario y de nuevo, por supuesto, si alguno de los compañeros quiere aportar, buenísimo. Eh, bueno, creo que una primera tarea importante es empezar a hacer estas preguntas, o sea, que este tipo de conversaciones genere estas preguntas en el ámbito público es una primera tarea importante que queremos generar. Cuando Lisette, hola Lisette, preguntas un poco de la relación entre la militarización y el conflicto político, uno se puede preguntar en qué dirección va estas dos variables, ¿no? Eh, pero una de las cosas que yo creo, y aquí estoy opinando, es que parte también de todo lo que ha sucedido tiene que ver con introducir la lógica militar en la manera de tramitar los conflictos en la sociedad. Es decir, que se fue abriendo cada vez más el espacio de lo militar dentro de lo civil y que eso ha generado parte de la intensificación del conflicto político. Un poco como lo leo de Lisette, pudiese uno pensar que es el conflicto político que ha llamado a lo militar, pues por eso pregunto en qué dirección quizás sea, no sé si tengo la respuesta, pero yo creo que sí, que se invitó a lo militar de manera explícita. Por supuesto, Chávez era un militar y eso introdujo el elemento militar de manera explícita, pero después estas frases como la unión cívico-militar y la posibilidad de que los militares aparecieran como votantes y deliberantes políticos, todo eso fue abriendo. Martín Baró, que es un psicólogo social que hizo el registro de los impactos en El Salvador de la Guerra Civil, él hablaba de una frase que es sugerente y que me parece interesante. Él decía que crecer en un ámbito de violencia crónica como lo que estaba sufriendo El Salvador, generaba entonces, entre otras cosas, la militarización de la mente, decía él. Y él con militarización de la mente quería decir que las personas crees que el trámite del conflicto se resuelve a través de la imposición de la fuerza, que son todas las lógicas donde creo que yo resuelvo el conflicto que es natural de la vida social a través de la imposición y no a través de la negociación, no a través de la palabra, no a través de medios ciudadanos e institucionales, sino a través de la fuerza material. Y yo creo que eso marca muchas de las cosas que estamos hablando, pero un poco en la investigación que me corresponde a mí, que es qué está pasando en las comunidades, también marca entonces cómo el ciudadano empieza también a enfrentar el conflicto, como por ejemplo el registro de los linchamientos, que hubo una serie de linchamientos en Los Ruices, hicimos una de las etnografías en Los Ruices para ver qué es lo que decían los vecinos de qué estaba sucediendo. Y básicamente encuentra es que ante una sensación de desamparo y de atropello que venían acumulando, entonces los vecinos, algunos que no participaban, se me escucha, ahí no sé si me cortó, Sí, sí. algunos de los vecinos que participaban justifican el uso de la fuerza a través del linchamiento como el único recurso para protegerse. Entonces, el deterioro de las instituciones y la imposición de la idea de la mano dura es la que resuelve el conflicto, va generando localistas aún en la población ciudadana. Bueno, me extendí un poco más de la cuenta. Pero bueno, quizás enlazando con la otra pregunta, cuando dice la formación, bueno, no sé si la formación sea
la palabra que utilizaría, pero sí creo que tenemos que pensar en cómo también se instala la violencia en la cultura y que no solo hay unas tareas que tienen que ver con las instituciones y la recuperación de las instituciones, sobre todo de seguridad, pero también hay una tarea que tiene que ver con la recuperación de una cultura ciudadana donde pensemos que podemos resolver democráticamente los problemas, y eso tiene una tarea donde el gobierno, por supuesto, es protagonista, pero sabemos que en las comunidades a nivel local también tienen lógicas que permiten resolver mejor o peor los conflictos internos de manera más violenta o menos violenta. Yo le voy a dar la palabra aquí, perdón, a José Luis, que levantó la mano, pero quería mencionar que existe y es una pregunta que al final voy a dejar, existe un libro americano de los años 90 que se llama La violencia y el violento en América Latina, se llama Los hijos de Caín, es un libro de Tina Rosenberg, y ella entrevista a personajes como a un militar en Argentina que mata a unas monjas o a un narcotraficante. Es como la identificación del violento dentro de grandes temas de violencia. Y la pregunta es, si tuviéramos que identificar un violento aquí, ¿cuál sería? Es una pregunta que dejo en el aire, pero en todo caso la palabra la tiene ahora José Luis, que levantó la mano. No, solo muy brevemente, porque me parece que la pregunta de Liceo es una pregunta que muchísima gente se hace y es una cosa que está siempre rebotando en el imaginario colectivo. Ahí las cifras, cuando uno va a la cifra de la violencia que pudiésemos llamar directamente asociada con eventos políticos, es solamente una pequeña fracción de lo que es la violencia en general. Ahí la clave es cómo uno interprete eso de conflicto político. Si dentro del conflicto político percibimos que los conflictos sociales en el fondo son conflictos políticos, evidentemente la militarización de la seguridad tiene que ver con el conflicto político, en tanto tiene que ver con la agudización de la problemática social. Ahora, si entendemos como conflicto político una noción más restringida que la remite exclusivamente a eventos de carácter, llamémoslo político partidista, ahí es muy poco tanto la magnitud como la incidencia de la violencia al respecto. Muy bien, muy buena la precisión, José Luis. Como que se le cortó a Sergio ahorita la conexión. ¿A José Luis? No, ya yo concluí, era solo esa precisión por cuestiones. Ok. Manuel, ¿tú tienes alguna otra comentario? Bueno, creo que tenemos que ir cerrando. Agradecerte a ti, Sergio, agradecerte a ti la apuesta al libro, y la alegría de estar aquí con tanta gente que valoro tanto, que son parte del proyecto del libro, como otras personas que están aquí en la audiencia, que son muy valiosas y que vienen haciendo un trabajo muy valiente de hacer este registro en Venezuela. Creo que tenemos que hacerlo. Creo que la universidad tiene su obligación, los investigadores tenemos su obligación y la ciudadanía tiene la obligación de no quedarse callada ante cosas que, bueno, realmente nos preocupan a todos. Y Sergio, a ti como editor, gracias por también darle voz. O no, a ustedes les agradezco por haberme contactado y haberme hecho compartir este proyecto. Yo quiero decir que, bueno, este es un libro que está en el sello de Editorial Dávar y además es un libro que entronca en dos de las cosas que son fundamentales para nuestra editorial, y que es uno, hacer memoria de lo que le ha pasado al país en todos estos años, y dos, aportar ideas también para una recuperación, pues, de un
un país donde podamos cambiar todas estas cosas. El libro, como no sé si todo el mundo lo sabe, pero lo quiero reiterar, este es un libro que tiene una distribución en Venezuela y en España. Se encuentra en librerías en España y aquí en Venezuela se encuentra en librerías, aunque tengo que ser honesto y decir que cada día hay menos librerías en Venezuela. Lamentablemente, yo espero que las podamos recuperar si es que algún bodegón deja algún espacio libre, y espero que podamos de nuevo tener ese espacio de confluencia con los libros como lo tuvimos en otra época. Pero en todo caso estamos en los dos países y nos interesa muchísimo que este libro digamos, se venda, pero también porque creo que lo que necesitamos es que los libros se debatan. Necesitamos, es decir, nosotros estamos en un momento en el país, como frente a otras cosas, en donde aparecen los proyectos, los libros, las ideas, y no pareciera que despiertan en los otros un ánimo de debatir. ¿Perdón? No, creo que fue simplemente una interferencia, Sergio. Entonces, bueno, ese es el ánimo que nosotros tenemos con los libros, nos interesa mucho, apoyamos las discusiones que se generan en librerías, en club de lectura, en talleres, porque creemos que todos estos valores que encierran estos libros, que promueven estos libros, son valores que son muy importantes y que tenemos que discutir. O sea, lo malo es cuando las cosas pasan por una sociedad y esa sociedad no muestra ningún tipo de reacción a esto. Y entonces ya me están diciendo ahora sí ya formalmente que se acabó el tiempo. Entonces, bueno, yo quería decir nada más esto y agradecerle también a la Universidad Católica por el espacio, por la posibilidad de poder haberlos reunido a todos ustedes. Ya hay como 67 personas que estaban allí y yo les agradezco a todos el tiempo de haber estado con nosotros hoy, de haber oído esta presentación. Muchísimas gracias.